Hola, ¿qué tal? Muy bienvenidos. Qué gusto estar con ustedes. Soy el pastor Luis Alba y le doy la bienvenida a su programa Unidos en el Amor de Cristo, que se transmite semanalmente a esta hora desde la ciudad del Paso, Texas, a toda el área metropolitana de El Paso, Ciudad Juárez y Las Cruces, Nuevo México, así como todos los poblados circunvecinos. Reciban un saludo fraternal de parte de este programa y de la directora de esta estación, nuestra querida hermana Grace Rendell. Hermanos y amigos, hoy vamos a tener un programa muy especial porque vamos a estar tratando un tema que creo que va a ser de edificación para nosotros, pero antes quiero animarle que por favor, si usted tiene un motivo de oración, no dude en llamar al 532-8518, número que aparece en pantalla, 532-8518, o también desde Ciudad Juárez, o puede contactar nuestro portal de internet o vía Facebook también lo puede hacer. También quiero decirles que ya está en puerta el Teletón de Canal 38. Recuerde que Canal 38 se sostiene de diferentes formas. Una de ellas es la providencia del Señor, el cuidado que Dios tiene para mantener esta señal de televisión por más de 35 años al aire para la comunidad fronteriza. Segundo, las oraciones del pueblo de Dios a favor de este canal y todos los que aquí laboran. Y tercero, también con la participación del apoyo financiero de todos los televidentes y el pastorado que somos bendecidos con esta hermosa señal de esperanza. Canal 38 tiene su Teletón para recabar fondos y poder seguir operando. Les recuerdo que el canal necesita, como nunca, de nuestra generosidad, de nuestro apoyo y de nuestro compromiso con un canal que proclama la verdad en Cristo y la esperanza a la comunidad fronteriza. Mientras yo estoy compartiendo, le animo a que levante el teléfono, nos llame 915-532-8518. Pues bien, ahorita en la congregación donde por la gracia de Dios servimos al Señor, nosotros estamos hablando los miércoles una serie de estudios a través del libro del profeta Jeremías. Y cabe resaltar que hoy voy a hablar de un tema donde Dios idealiza un escenario que lo hace desde una nostalgia en prosa, en poesía, para hablar del escenario ideal de restauración para el pueblo de Judá y de Israel. Y yo creo que vamos a aprender mucho acerca de esto. Voy a dar lectura en Jeremías capítulo 3, versículos 19 en adelante. Dice: yo mismo dije, ¿cómo quisiera tratarte como un hijo y darte una tierra codiciable, la heredad más hermosa de las naciones? Yo creía que me llamarías Padre mío y que nunca dejarías de seguirme. Estoy leyendo Jeremías capítulo 3, versículo 20. Pero tú, pueblo de Israel, me has sido infiel como una mujer infiel a su esposo, afirma el Señor. Se escucha un grito en las lomas estériles, la súplica angustiosa del pueblo de Israel, porque han pervertido su conducta y se han olvidado del Señor su Dios. Vuélvanse, apóstatas, y los curaré de su infidelidad. Aquí estamos, a ti venimos, porque tú eres el Señor nuestro Dios. Ciertamente son un engaño las colinas y una mentira el estruendo sobre las montañas. Ciertamente en el Señor nuestro Dios está la salvación de Israel. Desde nuestra juventud, la vergonzosa idolatría se ha engullido el esfuerzo de nuestros antepasados, sus rebaños y su ganado, sus hijos y sus hijas.
Acostémonos en nuestra vergüenza y que nos cubra nuestra desgracia. Nosotros y nuestros antepasados hemos pecado contra el Señor nuestro Dios. Desde nuestra juventud y hasta el día de hoy no hemos obedecido al Señor. Capítulo 4, verso 1 dice: Israel, si piensas volver, vuélvete a mí, afirma el Señor. Si quitas de mi vista tus ídolos abominables y no te alejas de mí, si con fidelidad, justicia y rectitud juras por la vida del Señor, entonces en Él serán benditas las naciones y en Él se gloriarán. Así dice el Señor, habitantes de Judá y de Jerusalén: abran surcos en terrenos no labrados y no siembren entre espinos. Habitantes de Judá y de Jerusalén, marquen su corazón con la señal del pacto. Circuncídense para honrar al Señor, no sea que por la maldad de sus obras mi furor se encienda como el fuego y arda sin que nadie pueda apagarlo. Pidamos la bendición de Dios para la reflexión de su palabra. Señor, el día de hoy te doy gracias por tu presencia. Te doy gracias por la oportunidad de dirigirnos desde este canal como un púlpito virtual y compartir tu palabra a toda la audiencia en vivo o en diferido. Pido tu gracia, tu unción, tu sabiduría y que tú nos permitas proclamar tu palabra con apego y fidelidad, con compromiso y convicción, y que tú, el resultado, queda en tus manos en donde hay necesidad. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos y amigos, el profeta Jeremías nos presenta algo que en términos teológicos se llama una teopatía. Es decir, cuando Dios expresa sus sentimientos. Y en un recurso retórico, cuando vemos a Dios expresar dolor, frustración, tristeza o nostalgia, como es el caso, se le llama teopatía. Dios expresando su sentir. De hecho, el término del Antiguo Testamento, cuando los profetas decían, vino a mí la palabra del Señor, lo que estaban diciendo es, vino a mí el sentir de Dios. Vino a mí lo que Dios quiere que su pueblo conozca, que Él está experimentando ante el proceder del pueblo. Y en este caso vemos que el pregón de Jeremías viene confrontando a una sociedad muy especial. En este contexto, el pueblo de Israel aparentemente se arrepiente, pero del todo corazón no termina de arrepentirse. Tan es así que el Señor está diciendo que el pueblo fingió arrepentirse. El capítulo 3 así lo declara, que el pueblo fingió arrepentirse, pero no se volvió a Dios de todo corazón. Entonces, solamente fingió. Entonces Dios levanta al profeta y Dios sabe que el juicio viene para el pueblo de Judá y de Jerusalén, pero de forma poética, Dios describe un anhelo de él, de lo que sería el escenario ideal de arrepentimiento y que trajera restauración al pueblo de Judá. Y Dios dice, ¿cómo quisiera tratarte como un hijo y darte una tierra codiciable, la heredad más hermosa de las naciones? Yo creía que me llamarías Padre mío y que nunca dejarías de seguirme. Pero tú, pueblo de Israel, me has sido infiel como una mujer infiel a su esposo, afirma el Señor. Fíjese lo que Dios está diciendo. Dios está diciendo, ¿cómo me gustaría? Porque mi anhelo, el anhelo de Dios es bendecir. El anhelo de Dios no es que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. El anhelo, el deseo primario de Dios es la salvación del hombre.
no la condenación. El deseo de Dios es que todos procedan al arrepentimiento y crean al Evangelio. Y aquí Dios lo deja ver claro. Cómo quisiera tratarte como un hijo y darte la tierra preciosa. Está hablando Israel, la tierra que les dio, tierra que fluye leche y miel, tierra de vegas, tierra que ellos, ciudades que no edificaron, que Dios les dio al pueblo en la conquista de Canaán. Sin embargo, Dios dice, creí que iba a haber gratitud, como la de un hijo hacia su padre. Creí que iba a haber fidelidad, como la de una esposa a su amado, pero dice el Señor, no me invocaste para decirme Padre, y actuaste de infidelidad hacia mí. Y en la infidelidad de Israel fue cuando fue y adoró a los dioses de Canaán, a los Baales. En este contexto, el culto que tenía la sociedad judía, hebrea, es afectada por el enoteísmo. En el enoteísmo sucede algo muy importante. Nadie va del monoteísmo al politeísmo directamente. La estación entre adorar a muchos dioses y adorar un solo Dios es el monoteísmo, que es una lealtad compartida. Es decir, en ese contexto, el pueblo adoraba a Dios como la dulia primaria, la dulía primaria. La gloria primera era para Jehová, pero también tenían ídolos a los que a su vez estaban adorando al dios Quemos, Amón, al dios Baal, a Beelzebub, a Astarte, a la reina del cielo, a la imagen de Acera. Todos esos dioses los estaban adorando a la vez que estaban adorando a Dios. Eso se llama enoteísmo. Y en ese contexto Dios levanta al pueblo, dice, ¿cómo quisiera que te arrepintieras, que tuvieras una actitud penitente, donde hubiera acciones concretas que hablan de que tú estás arrepentido? Le está diciendo Dios al pueblo. Entonces Dios describe un escenario ideal de restauración. Y en ese escenario ideal, Dios dice que la confesión del pecado del pueblo de Judá es sumamente importante, porque Proverbios 28:13 dice que quien encubre su pecado jamás prospera, pero quien lo confiesa y lo deja alcanza misericordia. El pueblo de Israel tiene que comenzar por una confesión, y esa confesión tiene que incluir el estar consciente y comparecer ante Dios. El versículo 22 dice, vuélvanse apostas y los curaré de su infidelidad. Y Dios idealiza que el pueblo dijese, aquí estamos a ti venimos. Nótese que esto es algo que no ocurrió, sino es algo que Dios está deseando que ocurriera, que fuese la actitud del pueblo. Esa confesión implica también que el pueblo reconozca que ha practicado el engaño espiritual. Y en el mismo versículo 23 dice, ciertamente son un engaño las colinas y una mentira el estruendo sobre las montañas. Es decir, ellos adoraban a los Baales en los lugares altos. Y Dios quería que ellos reconocieran que esa práctica era engaño, era mentira. También Dios quería que la confesión incluyese que ellos reconocieran que Baal no era el Dios que traía la lluvia, no era el Dios que traía la fertilidad. Baal no era el Dios que traía la cosecha o el Dios que daba vida, que el único Dios que salvaba era Jehová, Dios de los ejércitos. Por eso en la segunda parte del versículo 23, díceme, ciertamente en el Señor nuestro Dios está la salvación de Israel. Dios quería que la confesión incluyera el reconocimiento que solamente Dios es el único que salva y que bendice. ¿Qué más Dios quisiera que incluyera el arrepentimiento? Aquí quiero hacer un alto y quiero que piense lo siguiente. Cuando usted ha tenido una enemistad, que usted no ha sido el culpable, que usted ha sido el agraviado, la víctima, quien ha recibido el agravio, uno
es llamado a perdonar. Pero también, seamos honestos, uno idealiza qué sería el escenario correcto para una reconciliación. Y tiene que haber el reconocimiento y la confesión. Y parte de esa confesión, Dios idealizaba o anhelaba que el pueblo de Israel reconociera su pecado de idolatría que le estaba llevando a la ruina. El versículo 24 dice: desde nuestra juventud la vergonzosa idolatría ha engullido el esfuerzo de nuestros antepasados, sus rebaños y sus ganados, sus hijos y sus hijas. Lo que está diciendo es: reconozcan que su ruina vino por la idolatría. No fue culpa del diablo, no fue culpa de Dios. Fue culpa del pueblo en su libre albedrío que ha decidido traspasar la gloria de Dios para practicar la idolatría. ¿Qué más tiene que incluir la confesión? Y es que Dios quería que el pueblo reconociera que se merecía lo que estaba pasando, porque Dios es justo y sus juicios son justos. El versículo 25 del capítulo 3 de Jeremías dice: acostémonos en nuestra vergüenza y que nos cubra nuestra desgracia. Es decir, es nuestra culpa. Cuando nosotros reconocemos nuestras maldades, nuestros pecados, dice la palabra: si confesamos nuestras faltas, Dios es justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Pero cuando no se reconoce, es muy difícil. Se dice que una verdadera reconciliación no es cuando respondemos ante el que nos agravió diciendo: no pasó nada, todo está bien. No, eso no es reconciliación. La verdadera reconciliación dice: sí pasó. Esta fue la transgresión, este daño me causó, pero decido renunciar al rencor, al resentimiento y al deseo de venganza y perdono. Pero cuando se reconoce, en este caso el pueblo debía reconocer que su condición de ruina era producto de su idolatría y que tenían que enfrentar las consecuencias. Número 6, otro elemento o ingrediente ideal en el escenario de restauración es que ellos reconocieran la rebeldía que se había perpetuado de generación en generación. El mismo versículo 25 dice: nosotros y nuestros antepasados hemos pecado contra el Señor nuestro Dios. Nosotros y nuestros antepasados. También Dios quiere que ellos reconozcan que han tenido un pecado de desobediencia. Escuchen esto. La adoración genuina en la Biblia está ligada a la obediencia. No se trata de adorar muy entusiastamente y no vivir lo que creemos. La obediencia. Y el versículo 25 termina diciendo: no hemos obedecido al Señor nuestro Dios, hemos sido rebeldes. He leído lo que Dios habla de un escenario completo, ideal para la restauración, para el perdón. Pero lo que más me llama la atención, escuchen esto lo que les voy a decir. Jeremías, durante su reinado, durante su ministerio profético, él predica durante 5 reyes. De esos 5 reyes, 2 fueron tan perversos que uno solamente duró 2 meses y otro 1 mes. Y los otros 3 reyes, el primero fue un gran rey, un rey temeroso de Dios, un rey piadoso, el rey Josías, que hizo una reforma religiosa cuando encontraron los rollos, los pergaminos en el templo empolvados. Se los llevaron al rey y le leyeron la ley, y el rey se rasgó las vestiduras y pidió perdón a Dios. Y tumbó los lugares paganos de adoración en los lugares altos donde adoraban a Quemos, a Dagón, a Baal, a Acera, etcétera, etcétera. Y mandó que el culto al Señor y que el templo tuvieran lo necesario. Escuche, es el trono legislando para cambiar a una sociedad. Y esto nos enseña que aquella sociedad
tanto cúltica, los sacerdotes o profetas, falsos por cierto, y la sociedad en general, le decía amén. La primera sociedad a la que Jeremías predica no es una sociedad liberal, es una sociedad conservadora. Es una sociedad que le dice amén de dientes para afuera a lo que el rey Josías les dice de parte de Dios. Sin embargo, en ese contexto, Dios tiene que levantar al profeta Jeremías para decirles: ustedes fingieron volverse a mí, pero no lo hicieron de todo corazón, solamente lo fingieron. En Jeremías 3:10. Y en Jeremías 4:1 les dice: si realmente piensan volver, vuélvanse a mí, no a mí y a otros dioses. No quiero una lealtad compartida, quiero una devoción. Si me van a amar a mí, dice Dios, establecí en la ley cómo tienen que hacerlo: con todo el corazón, con todo el alma y con todas sus fuerzas. Si no, no se vuelvan a mí. Y otra cosa que me llama la atención, a esa sociedad conservadora que practica el enoteísmo, porque usted puede decir: pastor, pero ¿cómo una sociedad conservadora puede tener ídolos? Sí, tal vez no estamos adorando a Buda, a algún santo, pero la sociedad conservadora también tiene sus ídolos. Déjele digo, no solamente del contexto bíblico, sino del contexto sociológico, la realidad. Se dice que en una congregación, en los hombres, cerca de un 70% son consumidores de pornografía en diferentes niveles. Los niveles de divorcio en la iglesia no difieren mucho de los de la sociedad secular. Las estadísticas nos enseñan que cada día, sobre todo en el ámbito anglosajón conservador, se están cerrando iglesias. Y a la par de eso, también las estadísticas enseñan que un número muy grande de ministros blancos cada vez más están cuestionando la completa inspiración de la Biblia por Dios. Y el consumo de pornografía, los divorcios, está rampante igual que el mundo. Es que aunque tengamos gobernantes que de buen corazón hagan leyes justas, el único que puede legislar en el corazón del hombre es Jesucristo cuando Él viene a gobernar. Mire, el emperador Constantino, cuando se convierte del paganismo romano al cristianismo, de la noche a la mañana declara cristiano a todos los habitantes del imperio. Entonces gente se durmió pagana y se despertó cristiana según el edicto de Constantino. Pero la realidad es que aquello tuvo que hacerse un sincretismo y sumar las prácticas paganas, mezclarlas con cristianismo en lo que hoy conocemos nosotros como catolicismo romano. Es decir, toda simbiosis entre iglesia y Estado, siempre la iglesia va a perder. Porque la iglesia tiene un Señor. La iglesia no es sierva del Estado, es conciencia del Estado. Y la iglesia tiene un Señor y tiene una lealtad. Por encima de la Constitución de los Estados Unidos debe estar nuestra lealtad a la palabra del Señor. Por encima de cualquier filosofía, ideología, un cristiano genuino tiene comprometida su lealtad siempre a la palabra del Señor. Y Dios le dijo al pueblo de la sociedad conservadora de Jeremías: circuncídense el corazón, arranquen las espinas, porque están sembrando donde cortan espinas por arriba, pero la raíz hace que salga de nuevo. Y el corazón de ustedes no está circuncidado, solamente hay una apariencia de piedad. ¿Qué nos está diciendo el profeta Jeremías con esto? Escuche, no basta con decir que somos miembros de una sociedad conservadora. Gloria a Dios que vivimos en una nación que dice que es una nación bajo Dios, con justicia para todos, etcétera, etcétera, y que digamos que en Dios confiamos. Pero la piedad es mucho más que eso. La piedad no se mide por frases bonitas o por leyes bonitas, sino por un pueblo que está dejando que Jesucristo gobierne el corazón nuestro y nuestra vida refleje una vida piadosa para la gloria del Señor. Circunciden su corazón. Pablo dice que la circuncisión sin guardar la ley es vana, pero que la circuncisión del corazón es una obra no de hombres y no es una obra que hace Cristo, es la obra del Espíritu Santo en nosotros. Y hoy Dios quiere tumbar la apariencia de piedad de nosotros, que renunciemos a esos ídolos
en una forma de enoteísmo, que practica hoy la cristiandad, para que nos volvamos a Dios con todo el corazón y con todo el alma. Escúcheme, en los Estados Unidos, la sociedad liberal, tanto como la sociedad conservadora, necesita a Jesús. Este país necesita a Jesús y no hay un grupo que sea más digno que otro. Todos necesitamos a Jesús. Es la verdad del Evangelio. La iglesia necesita volver a proclamar la verdad del Evangelio, la centralidad del Evangelio. Decir sí donde Dios dice sí y decir no donde Dios dice no, al precio que sea, a quien tengamos que decirlo. Por eso hoy Dios nos recuerda a través de Jeremías que Dios está llamando a su pueblo a que se vuelva a Él y se vuelva de todo corazón. El día de hoy yo quisiera invitarlo a que hiciera un alto y reflexionara sobre su proceder y traigamos nuestra oración, nuestro corazón a Cristo. Padre, en el nombre de Jesús, el día de hoy te damos gracias por tu grande amor y misericordia, tu grande fidelidad y tu grande bondad. Espíritu Santo, bendice tu iglesia. Ayúdanos a renunciar a todo tipo de idolatría, todo lo que toma el lugar tuyo en nuestro corazón. Puede ser la familia, la esposa, los hijos, el hobby, el trabajo, nuestro propio ministerio puede convertirse en un ídolo. Ayúdanos a amarte a ti por encima y a pesar de todas las cosas. Ser fieles para ti. Dígale a Jesús: Señor, te entrego mi vida, te entrego mi corazón y te pido que tú gobiernes mi corazón y que seas mi Señor y Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Si tú has hecho esta oración, quiero felicitarte y animarte a que nos llames, nos dejes saber. Soy el pastor Luis Salva de la Iglesia Cántico Nuevo y te espero este domingo a las 11 de la mañana. Ha sido un placer estar con ustedes en el programa Unidos en el Amor de Cristo. Bendiciones y que tengas un fin de semana bendecido. Hasta la próxima.